Buenas vaqueros, bienvenidos a Filmfómanos Vintage. Yo soy Aitor, él es David, y esto es La Diligencia, de John Ford, de 1939. Es que me estaba picando. La Diligencia, uno de los westerns más míticos de la historia del cine. Cuando me tocó hacer a mí esta recomendación me entraron muchas dudas porque es un género que me apasiona, como bien sabes, y no tenía claro cuál escoger, sinceramente. Pero luego dándole vueltas dije, ya que va a ser el primero, escojamos a uno de los importantes, ¿no? Estamos hablando de La Diligencia, Stagecoach, el primer western sonoro de John Ford, el director más importante en la historia de los westerns. Estamos hablando de uno de los primeros grandes papeles de John Wayne, el gran icono del género. Es una película que lo tiene todo y que se estrenó curiosamente el mismo año que la gran superproducción de la historia del cine, Lo que el viento se llevó, y aún así no ha sido olvidada por la gente, ¿no? Porque tiene todos los arquetipos, cumple todos los arquetipos, todos los clichés que han hecho famoso al género, y al mismo tiempo consiguió hacerlo avanzar muchísimo. Porque hasta entonces, en los años 20 y 30, se habían hecho westerns, muchísimos westerns, pero eran mediometrajes, muchos cortos, muy parecidos unos con otros. Y este es uno de los grandes primeros westerns que introduce esta serie de personajes variopintos que a día de hoy ya se nos hacen tan reconocibles, ¿no? Pero que en el año 39 no era tan común, claro. Yo he visto esta película sin conocimientos más allá de John Ford, y que es la película que hizo famoso a John Wayne. Había oído que había sido como muy acosado para poder hacer el papel a la perfección, porque como que el director le veía potencial, le trataba relativamente mal, sobre todo en comparación al resto de actores. Sí, bueno, la relación entre Ford y Wayne siempre ha sido un poco extraña, según dicen, ¿no? Decían que no era un gran actor realmente, porque estaba muy encasillado, y eso es cierto. Pero bueno, los papeles que hacía los hacía bien, que es lo importante, ¿no? En este caso, pues tenemos a Ringo Kid, ¿no? Que es el personaje de Wayne, que nos lo presentan en la película con ese famosísimo zoom, una de las primeras presentaciones de personajes que se hacen de esta manera en la historia del cine, ¿no? Y es muy icónico ese momento, ¿no? Cuando aparece este personaje en pantalla. Sí. Tiene como un reparto muy coral, a pesar de que Ringo y Dallas son nuestros protagonistas. Realmente la historia es de la propia diligencia, trabajo en equipo, aunque no sea el foco. Sí que tienen que aprender a coexistir con los defectos de cada uno. Y si tuviera que criticar la peli, es que una vez que ya llegan a su destino, al ser como una road movie, que lo importante es el viaje, no sé si es porque esta fórmula nos ha acostumbrado tanto que una vez que llegan al sitio es como que el clímax me parece anticlimático, casi diría. También porque la película había sido muy certera, ¿no? Una peli entretenida, con muchos géneros, tiene mucha comedia, muchos personajes graciosos, momentos dramáticos, hay romance. Realmente hay todo lo que esperas en una película, que es lo que la hace atemporal. Pero llega ese final y es como que... Y aquí estamos, y hay como los últimos 20 minutos ya fuera de la propia diligencia, es como que pierde fuelle, en mi opinión. Y termina la peli y digo, ya está. Cuando antes había estado muy bien. Sí, bueno, es el cierre a la historia de Ringo Kid, que igual es lo más predecible de la película, ¿no? Que pues, Ringo Kid acaba matando a los tres hermanos Plummer, que no, aunque no lo vemos en pantalla, pero Ahí está. era algo que ya sabíamos que ocurriría, porque es el héroe, digamos, de la cinta, con lo cual sí que habría sido muy sorprendente que en esa época, pues eso, se hubiesen permitido el lujo de matar al héroe al final de la película, ¿no? O mostrar al menos cómo mata al villano. Sí, bueno, eso lo hacen en Solo ante el peligro, por ejemplo, que tiene un clímax muy similar, aunque en este caso la película está encaminada hacia ese clímax, con lo cual es un clímax muy logrado. Realmente los grandes méritos de esta película son, como has comentado, ese reparto coral, ¿no? de actores, en el que tenemos una serie de personas de muy distintos orígenes
que van a enfrentarse a una situación muy peliaguda, ¿no? Sobre todo merece la pena comentar el personaje de Thomas Mitchell, que ganó un Oscar como actor secundario, de hecho, por este papel. El doctor Josiah Boone. El doctor es el mejor personaje, yo creo. Sí. Es un borrachuzo, filósofo, ¿no? Que acaba encandilando a todos, porque al mismo tiempo que vemos nacer a una nueva vida en medio de este paraje inhóspito, también vemos renacer a este doctor, ¿no? Porque es capaz de traer a este niño al mundo, ¿no? Cuando ya nadie daba un duro por él como médico, ¿no? Y esa escena es maravillosa, ¿no? El gran fuerte de esta película son las interpretaciones de estos actores, ¿no? John Carradine, que hace del jugador, un caballero sureño, Hatfield, que tiene mucho encanto y mucho magnetismo también, de Dallas, el amorío, John Wayne. Hay como mucha también crítica al Estados Unidos de esa época, me imagino, ¿no? Porque hay un banquero y los banqueros eran vistos como villanos, entre comillas, porque es un personaje quizás el más caricaturesco, porque todos tienen como factores redentores. El borracho, pues al fin y al cabo, se redime a lo largo de la película, pero el banquero es el único que está siempre con cara de comer limones y termina la peli y está así. Sí, ahí, bueno, peca un poco de moralista el retrato de ese banquero, ¿no? Que es, pues sí, el único ser despreciable de toda la cinta, porque desde el principio nos lo pintan como eso. Es alguien que ha robado la nómina a todos los trabajadores de su pueblo, ¿no? Y bueno, es curioso cómo al final recibe su merecido. No se le ocurrió pensar que arreglarían el telégrafo, ¿verdad? ¡Suéltenme! ¡Soy un banquero! Luego también es muy reseñable el papel de Dallas. En ningún momento en la película nos dicen que sea una mujer... Ya, lo insinúan. Sí, se no sé entiende. Cómo decirlo, pero todo el mundo interpreta que es una ramera. Porque el oeste era muy común, ¿no? Y desde el principio vemos como el pueblo, en Tonto, que es el nombre del pueblo de Arizona, del que parte la película, como le han dado la espalda y una liga de mujeres de estas que existían en aquellos años de... como los tuiteros de ahora, ¿no? Que se ponen de acuerdo para putear a los demás, pues se han puesto en contra de ella y la han echado del pueblo, ¿no? Como si las puticlubs de la época no estuvieran en las ciudades, ¿sabes? Es un poco esa dicotomía entre una persona honesta y honrada que acaba ayudando a la señora Mallory a que traiga a su bebé al mundo, y al mismo tiempo pues es denostada por una sociedad que le da la espalda. Es como una historia de redención múltiple. O sea, es el Escuadrón Suicida bien hecho. Es la mejor película con la que se puede comparar, ¿verdad? Se podría comparar con Pitch Black, que tiene un argumento similar, la primera película de las crónicas de Riddick. Parte de exactamente la misma premisa, con el forajido, que es Riddick, con el cazarrecompensas, que es el que lo transporta, una persona de fe siempre hay en estas películas. Es como que parte de los mismos arquetipos, lo que en el espacio y que en vez de Apache son extraterrestres. Pero sí, es una fórmula en la que se puede elaborar realmente. Es una fórmula que ha sido utilizada muchas veces, claro. La Diligencia en sí mismo es un western tremendamente influyente, ya no solo en el género, porque podemos localizar sus ecos hasta en películas tan conocidas como Los Odiosos 8 de Quentin Tarantino, hasta películas del mismo año pasado, la nueva de los Coen, la balada de Buster Scruggs. Una de las historias de la película se desarrolla enteramente en una diligencia, ¿no? Entonces, digamos que inmediatamente es reconocible, ¿no? Cualquier película que tiene alguna escena en una diligencia ya nos evoca a esta diligencia primigenia, ¿no? Yo ni siquiera sabía que era una diligencia antes de ver esta peli. Pensaba que diligencia era como sinónimo de diplomacia, ¿sabes? Esos títulos abstractos de el honor. Los apaches quizás no les dan tanto trasfondo como... Bueno, es que si es de los primeros westerns, obviamente. Sí, bueno, son la amenaza invisible. Bueno, no tan invisible, porque al final de la película tenemos la famosísima secuencia del ataque Apache, ¿no? A la diligencia. ¿Y qué te pareció esa secuencia? Porque es muy famosa. Me recordó a la de Han Solo. Me recordó... Vaya siseo. Sí, es que no tengo mucho que aportar a esta película porque yo no entiendo del western, yo voy a aprender aquí mucho. Se ve que es una escena primigenia que no está tan desarrollada como si habrían hecho a día de hoy. Pues te puedo asegurar que no hay croma que valga en esa época, porque de hecho esa secuencia está grabada en Monument Valley, en el famosísimo paraje de Utah. De hecho es la primera película de John Ford que grabó en Monument Valley, y es muy reseñable por muchos motivos, porque para empezar, como podemos observar, en aquella época las películas se rodaban de verdad. O sea, todas las secuencias que vemos con especialistas son personas que se jugaban la vida para que eso se grabase. Tenemos a uno de los
especialistas más míticos de la historia del cine, Yakima Canut, un tipo que se dedicaba al rodeo y se fue metiendo en el mundo del cine por sus grandes habilidades. Y luego llegó a ser incluso director de segunda unidad, de películas muy importantes, como Ben-Hur, de 1959. Fue el responsable de la grabación de la famosísima escena de cuadrigas, en la que, por cierto, no murió nadie, ni siquiera en caballos. O sea, que estamos hablando de grandísimos profesionales, que de hecho trabajó posteriormente con John Ford en muchísimas películas. Interesante, sí. Como no con un chiste, es el Jackie Chan de su época. No necesita dobles, es como Tom Cruise. Pues es importante esa figura porque los especialistas a veces es como que se odian, ¿no? Es como, va, ¿qué más da? A no ser que mueran, no salen las noticias. Efectivamente. Triste, pero es verdad. Fíjate que muchas veces decían en la película Jerónimo y me preguntaba si el grito de Jerónimo venía de esto o es de otra posterior. Bueno, viene del indio, del jefe apache Jerónimo. Ah, existió. Sí, sí, es un personaje real. Sí. Es el último jefe apache, de hecho. No, pero no era un ratón. No. Vale. Pues a mí la película me ha parecido digerible. La verdad es que a veces el cine clásico, o sobre todo géneros que no te atraen, te pueden parecer demasiado pesados y la verdad es que sí me ha gustado. Es cierto que el final... Me esperaba otra cosa quizás, ¿no? Porque si iban a dar tanta importancia al destino, pues quizás, no sé, una batalla on screen o algo. Pero la verdad es que me ha dejado satisfecho. Me interesa ver más, sobre todo con personajes tan variopintos, que no se basa tanto pues quizás en el héroe o el villano. Al fin y al cabo, pues los secundarios es lo que dan color a esta película. Y mi recomendación para el siguiente Filmómanos Vintage es Godzilla, la original, conocida en España como Japón bajo el terror del monstruo. Bueno, ¿cómo cerramos? Joder, es que has dicho digerible. O sea, estamos hablando de la diligencia y dices, es digerible. Me cago en la puta. ¿Cómo que es digerible? Es que Godzilla lo voy a ver y la voy a poner a caldo, macho. Vale. Es decir, Godzilla es una mierda, es un puto japonés, vestido con un traje de goma espuma, rompiendo casitas de cartón. La verdad es que Eso no solo hay me una cae. secuencia de eso. Vaya puta mierda, película. ¿Por esto qué son? ¿Japoneses hablando?